Hola, ¿cómo están? Les traigo el resumen de sistema olfativo y gustativo. Tómense poquito de su tiempo, que vamos a darle. Muy bien, vamos a comenzar por el sistema olfatorio, iniciando por el órgano receptor, que es muy obvio. En el caso del sistema olfatorio, pues va a ser la nariz y las coanas. Ustedes ya saben la anatomía de la cavidad nasal, por lo cual no vamos a retomar todo el tema. Nada más deben de saber que en la mucosa nasal es en donde se va a estar humidificando y calentando el aire antes de que llegue a los pulmones, pero también va a ser ahí donde se van a recibir las sustancias químicas que nosotros vamos a poder percibir como olores. La lámina cribosa del etmoides, que es una región ósea que está en ese hueso, en el etmoides, tiene esas cribas, esos hoyitos precisamente porque por ellos pasan los filetes olfatorios, que no son más que las terminaciones ciliares de las células receptoras olfativas, en las cuales van a transmitir la información hacia el bulbo olfatorio y de aquí hacia el tracto olfatorio como tal. Vamos a ver también las células receptoras y cuáles son sus funciones. Este es una visión global de todo el epitelio olfatorio. Dentro de este tenemos a las células basales. Las células basales van a ser las encargadas, estas de aquí, van a ser las encargadas de diferenciarse en células de sostén o en células receptoras. Las células de sostén van a ser las que le van a estar proporcionando, como su nombre lo dice, sostén y nutrición a las células receptoras, y las células receptoras, como su nombre lo dice, van a ser las encargadas de recibir los estímulos olfativos por medio de sustancias químicas. Son células de quimiorreceptoras que reciben información de sustancias químicas. ¿Cómo lo van a hacer? Mediante unas terminaciones que van a dar hacia la luz de la cavidad nasal que se llaman ciliorreceptores. Estos ciliorreceptores van a estar embebidos en una sustancia mucosa que va a recubrir pues toda la mucosa nasal, pero en específico la región en la cual están las células receptoras. Y los encargados de proporcionarnos esa capa de mucosa es precisamente las glándulas de Bowman, o es una serie de glándulas de Bowman que no son más que un conjunto de células secretoras que van a secretar moco. Ese moco va a tener otras características muy importantes, el cual es que dentro de las cuales están que va a haber otras sustancias que van a ayudar a la fijación de las sustancias químicas al moco, ya que son volátiles. Tiene que ser una sustancia volátil, tiene que ser una sustancia que además pueda difundir en un medio líquido. Tienen la característica de que si no se fijan se pueden perder, son sustancias muy lábiles. Por lo tanto, necesitamos que haya una proteína fijadora de olores, que es lo que hace esta proteína. En inglés es Odor Binding Protein, la cual va a fijar esos olores. Vamos a hablar un poco más a detalle de esa proteína un poco más tarde. Y vamos a ver también el tracto y los centros de integración que existen en el sistema olfatorio, como lo son el bulbo raquídeo, que va a ir, el bulbo olfatorio, el cual va a estar obteniendo la información mandada por las células receptoras a las células mitrales. De ahí el tracto olfatorio, que se va a distribuir en dos estrías, la estría externa y la estría interna, y que va a llegar ya sea a la corteza olfativa primaria, al tálamo, al hipotálamo o a la amígdala. Vamos a ver el epitelio olfatorio. El epitelio olfatorio, como lo estamos mencionando, va a estar en esta región de aquí, prácticamente antecitos de la lámina cribosa del etmoides, y va a ser lo siguiente. Supongamos que viene una sustancia que nosotros podemos oler, una sustancia química que
tiene obviamente un anillo aromático. Y al entrar a la cavidad nasal se va a poner en contacto con la mucosa que está en el epitelio olfatorio. Y una vez que tiene contacto va a poder interactuar con las células del epitelio nasal. Entonces, ¿cómo se divide? Vamos a ver primero los dos donde no hay células, que es la lámina propia, que es un espacio que está entre las células del epitelio nasal y la lámina cribosa. Se llama lámina propia y prácticamente ahí nada más están las glándulas de Bowman y los axones de las células receptoras. Luego está la capa mucosa, que esta capa mucosa la va a brindar precisamente las glándulas de Bowman, las células secretoras de las glándulas de Bowman. Y pues va a haber ahí, entre otras cosas, además de moco y algunas sustancias químicas, va a haber también una proteína que vamos a ver un poco más adelante. Y luego tenemos el epitelio olfatorio. El epitelio olfatorio, como ya vimos, va a estar conformado por las células receptoras, las células de sostén y las células basales, que son células indiferenciadas que pueden tomar cualquiera de las dos vías, a células de sostén o a células receptoras. Es importante que ustedes tengan en cuenta siempre que las células receptoras se pueden regenerar. Bueno, se siguen creando nuevas. Las células receptoras son quimiorreceptores, es decir, que van a recibir únicamente información de sustancias químicas, a diferencia de las células fotosensibles que habíamos visto en el sistema visual, que van a responder a las longitudes de onda. Estas van a ser nada más sustancias químicas. Esos quimiorreceptores por cada lado son alrededor de 25 millones en cada coana. Entonces es un número bastante importante y que se están haciendo nuevas cada que estas se mueren, que su periodo de vida es dentro de 1 a 2 meses, que es más o menos lo que ustedes habrán oído, que se tardan en recobrar el gusto y la olfacción aquellas personas que experimentan en estos momentos el COVID-19. Si tienen esa enfermedad, lo que pasa es que las células basales y las células de sostén empiezan a morir por la afección viral. Y una vez que estas empiezan a morir, pues las receptores también empiezan a degenerar, pero no se mueren todas. Y para que vuelvan a generar un epitelio olfatorio adecuado, se tardan más o menos de 1 a 2 meses. Es lo que se le dice a la persona que tiene que esperar para que vuelva a recobrar en su totalidad el olfato y el gusto. Por eso es que cursan ellos con disgeusia y con anosmia. Entonces tienen que recordar ustedes, son neuronas de primer orden y se van a estar reemplazando. Eso es importante, no lo tenemos en ningún otro lado. Ahora, ¿qué pasa cuando llegan esas sustancias químicas? Bueno, pues van a llegar al moco y ahí en el moco pueden inmediatamente tener contacto con los receptores que están en los cilios de las células receptoras. Al tener contacto con los receptores, inmediatamente van a mandar un impulso. Pero también se van a auxiliar de las OBP o las Odorant Binding Proteins, que quiere decir proteínas fijadoras de olores. Y esto sucede para que esa sustancia no se pueda salir de ahí y que dure más en la mucosa para que tenga más efecto en las células receptoras. Hay otras proteínas, otras sustancias similares a esta, que son las PBP en algunos otros seres vivos, que funcionan para distinguir las feromonas. Ojo con esto. Ha habido muchas hipótesis de que los seres humanos podemos distinguir feromonas y las investigaciones más recientes nos dicen que no es así. Los humanos no podemos percibir feromonas, no se han estudiado alguna sustancia que sea parecida a una feromona que tenga como único propósito el desencadenar una reacción hormonal en otro mamífero. Eso no lo hemos encontrado en los mamíferos, no existe, pero el humano teniendo tantos recursos para asimilar las cosas, lo que hacen, o fenómenos adaptativos, es que podemos nosotros
asimilar un olor o integrar un olor y asociarlo inmediatamente con una relación afectiva, por lo que algunos olores de la pareja o de las mujeres son atractivos para el hombre sin ser feromonas. Eso es importante que ustedes lo entiendan. Todavía no se han descubierto feromonas en los humanos. No tenemos nosotros una PBP o una Pheromone Binding Protein. No tenemos eso. Tenemos la OBP y tenemos una que se llama GBP, que es una proteína de olores en general. Pero el humano es tan adaptable que lo que hace es que incluso los aromas que despiden las bacterias que están en la piel, en el tracto vaginal, en las axilas, en el pelo de la mujer, lo convierten a una relación afectiva, por lo que hay hipótesis que dicen que prácticamente esos olores son las feromonas en los humanos, ¿no? Pero eso es pues prácticamente la adaptación que ha tenido en el humano las relaciones sexuales y la reproducción. Entonces, eso es algo que tienen que tener ustedes en cuenta. ¿Cómo va a funcionar? Pues va a venir una sustancia química y puede tener contacto con el receptor inmediatamente o con una proteína de fijación de olores. Y una vez que llega con el receptor que está en los cilios, va a mandar un impulso nervioso que va a llegar a el bulbo olfatorio, en donde va a tener contacto con unas células que se llaman las células mitrales, donde se une la célula receptora con la célula mitral, que es una unión dendrodendrítica. Ahí se va a llamar glomérulo olfatorio o penachos olfatorios. Y una vez que se da va a mandar ahora sí un segundo impulso por todo el tracto olfatorio hasta los centros de integración. Estas sustancias que nosotros vamos a recibir nos pueden dar diferentes interpretaciones a nivel cortical de distintos olores. Se han identificado más de 100, pero hay algunos que biológicamente, por biólogos y médicos, son los más aceptados. Y estos son los olores percibidos por el epitelio nasal en mamíferos o en humanos, que son el alcanforado, como la naftalina, el almizclado o enmohecido, a lo que huele el moho, el aroma floral, el aroma mentolado, el aroma etéreo, el acre picante o avinagrado, el pútrido. Y todos estos aromas los vamos a percibir nosotros dependiendo de lo que estemos oliendo. Por ejemplo, vamos a mezclar el aroma etéreo con el aroma pútrido en algunas circunstancias. Vamos a distinguir algunas esencias del avinagrado con el pútrido para olerlo rancio. Entonces van a ser mezclas de estos olores los que nos van a dar todos los demás. Además de eso, pues ustedes habrán oído en las perfumerías que si quiere un aroma cítrico, un aroma maderado, un aroma de tabaco. Entonces ya van aumentando la gama de olores, como la gama de colores, ¿no? Que también dicen que si es morado, que si es fucsia, que si es no sé qué. Las mujeres tienen muchos colores, los hombres podemos percibir un poco menos, pero tenemos unos colores que son primarios. También tenemos unos olores que les prestamos un poco más de importancia. Ahora, en la vía olfativa vamos a tener nosotros que una vez que ingresan esas sustancias y mandan un impulso, tienen que viajar, como en todos los demás sistemas, por un tracto o una vía de conducción. La vía de conducción, en el caso del sistema olfativo, va a iniciar con las células mitrales, ahí donde había esa unión dendrodendrítica entre las células receptoras y las células mitrales. Una vez que tienen ese contacto, van a mandar un segundo impulso a las células mitrales, que van a viajar por todo el tracto olfatorio. Una vez que pasaron, que se dieron ahí el primer impulso a nivel de bulbo olfatorio, y ese tracto olfatorio se va a dividir en dos, en las estrías olfatorias internas y externas. En el caso de las externas, puede ir en primera instancia a la corteza olfatoria directamente para integrar ese olor, pero puede ir a la amígdala, en donde se va a relacionar directamente con dos cosas. Uno, las emociones, por ser parte de la amígdala del sistema límbico, y con la memoria a corto y mediano plazo. Pero una vez que está ahí en el sistema límbico, va a ir al hipocampo
por todo el fornix y a áreas de asociación olfativa. Y todas estas van a generar una memoria de mediano y de largo plazo, lo cual es importante tener en cuenta porque eso explica por qué la vía olfativa y la vía gustativa tienen tanto impacto emocional en las personas. Un aroma puede despertar muchos recuerdos, ¿no? Tú puedes estar extrañando a tu novia ahora por lo de la pandemia, huele su perfume en una perfumería, que no deberías andar en las perfumerías, pero hueles algo, ¿no?, que te recuerda a ella y te trae el recuerdo muy fuerte. Entonces es precisamente por eso, por la región cortical en donde se encuentra la región olfatoria, ¿no?, que es muy muy cercana al hipocampo, está en relación con la amígdala. De hecho tienen algunas regiones en las cuales va a llegar el impulso directamente a la amígdala. Y el otro es pues la vía superior o la estría interna, la cual va a ir a tálamo, y de tálamo se pueden todavía mandar señales asociativas a las regiones preorbitarias y prefrontales o frontales de los lóbulos del lóbulo frontal, en el cual vamos a ser completamente conscientes de esos olores y nosotros vamos a hacer todavía ese recuerdo más fuerte, o lo vamos a hacer con algún alimento y vamos a estar completamente conscientes de ese olor. Entonces, una vez que pasa tálamo, puede ir a todas las regiones que acabamos de mencionar. Entonces, ¿qué áreas corticales son esas que estamos mencionando? Vamos a ir otra vez a nuestro mapita de las áreas de Brodmann y vamos a tener que en la región cognitiva, que es todo lo blanco, vamos a estar asociando todo lo que una vez que llega a tálamo se empieza a asociar. Además de que vamos a tener las emociones, el área 38, también va a estar estimulada por el sistema olfativo. Y aquí, esta que es una vista externa, no vemos la olfacción, pero si nosotros vamos más adentrito, aquí donde dice olfacción, en el área 34, es el área de Brodmann donde se va a estar integrando, el área primaria olfativa, donde se va a estar integrando todo lo percibido por el olfato. Entonces, vean ustedes cómo va a estar en relación el área 34, el área 28, el área 36, el área 9, el área 10, el área 11, el área 38. Todas van a aportar para que sea pues un impulso bastante importante a nivel cerebral, el olfativo. Sin mencionar que va a tener relación íntima con el sistema límbico, que va a ser un tema que vamos a ver más adelante. El sistema gustativo. Vamos a iniciar por el órgano sensorial. El órgano sensorial pues va a estar en la lengua por medio de las papilas gustativas. Si nosotros tomáramos una de esas papilas gustativas, le diéramos un zoom, en este caso en estas que son posteriores, que se llaman las papilas circunvaladas o caliciformes, porque parece un cáliz, veríamos que tienen diferentes órganos receptores dentro de esa papila y tenemos varios tipos de papila. Tenemos la circunvalada caliciforme, tenemos las foliadas, tenemos las filiformes y tenemos las fungiformes. Dentro de las circunvaladas y las foliadas vamos a tener los receptores propiamente dichos, que son esos de ahí, esos puntitos rojos que ven. Estos puntitos se llaman botones. Y esos botones gustativos lo que van a hacer es que van a recibir la información. Ojo, a diferencia del sistema olfatorio, estas no son neuronas. Las papilas gustativas no son más que un epitelio modificado que tiene unos órganos los cuales permiten una recepción química y que van a tener continuidad con unas terminaciones nerviosas que vienen de inervación de los pares craneales que vimos en la clase, que son el séptimo, el noveno y el décimo. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, si las hiciéramos nosotros a ese botón gustativo un zoom, lo veríamos así. Eso tendría que estar volteadito, pero bueno, aquí se los puse
como si tuviera, esta es la luz de la papila. Y tendríamos que en ese botón gustativo vamos a tener, igual que en el sistema olfatorio, una capa de células basales, ¿sí?, que pueden diferenciarse a células receptoras o a células de sostén. También tenemos células de sostén y tenemos células receptoras. Igual que en el olfativo, las células receptoras son las que van a recibir las sustancias químicas por medio de unos cilios, igual que en el sistema olfativo. Esos cilios van a estar en contacto con la luz o con la cavidad oral, ¿sí?, de aquí en la lengua, por medio de un poro gustativo, que es esta partecita que no está revestida de tejido. Y ahí van a tener contacto las sustancias químicas directamente con esos cilios que son parte de las células receptoras, y luego ya se van a tener contacto con las terminaciones nerviosas. Ojo, estos también son quimiorreceptores, pero no son neuronas, aunque también se van a estar reemplazando. Eso es importante. La vía gustativa, esta va a formarse por la inervación de 3 pares craneales, como les estaba mencionando. El que está en el tercio anterior de la lengua va a ser el nervio facial, que va a estar dando esta inervación, el séptimo par craneal. Y luego la región media y el paladar la va a estar dando el glosofaringio, que es el noveno par craneal. Y por último, la región posterior y la epiglotis, que ahí también tenemos papilas gustativas, la va a estar dando el neumogástrico. O también conocido como el 10º par craneal. Nosotros ya vimos que los sabores que normalmente se dice que tenemos son el amargo, el salado, el ácido y el dulce, ¿no? Siendo el dulce en la punta de la lengua, el amargo en la parte posterior y el salado y el ácido en los lados de la lengua. Y por último teníamos un último sabor que estaría en la región media, que es el umami, que es donde supuestamente se diferencia el sabor a glutamato o el agridulce. Que es el sabor ese que le da a la salsa de tomate, esos saborcitos adictivos. Sin embargo, les comentaba que ya varios estudios ya han determinado que realmente las papilas gustativas, exceptuando las circunvaladas, están en todos lados, ¿sí? Tanto las fungiformes como las filiformes y las foliadas están en toda la lengua y pueden determinar todos los sabores. Entonces, esa información va a viajar, por ejemplo, al ganglio inferior del 10º, al ganglio inferior del 9º, va a pasar aquí por un ladito del ganglio óptico y van a llegar a el núcleo del tracto solitario, que está a nivel de la protuberancia, y van a subir por la parte posterior hasta llegar a la amígdala, que es parte del sistema límbico, o a el núcleo ventral posteromedial del tálamo, que es uno de los núcleos talámicos, que lo vamos a ver más adelante. Y ese núcleo ventral va a tener otra señalización directamente con una región cortical a nivel parietal, que es la que se encarga de darnos la sensación del gusto. También va a tener algunas ramificaciones hacia los núcleos supraorbitales en la región frontal, en la cual, igual que con la vía olfativa, vamos a poder nosotros hacer esa sensación gustativa completamente consciente. Entonces, la vía era de las papilas gustativas, el tercio anterior, inervado por el facial, el tercio medio y el paladar por el glosofaringio, y por último el posterior y la epiglotis por medio del neumogástrico. Todos estos van a ir al núcleo solitario, de aquí a la amígdala o al tálamo, y de ahí a la región cortical, que se encuentra en la región parietal.
está en la corteza parietal. Entonces, si lo viéramos nosotros en las áreas de Brodmann, ¿dónde lo ubicaríamos? Pues relativamente en ninguna y en varias. Porque aquí no tenemos, si ustedes se fijan, tenemos una que es somatosensorial, ¿sí? Que es la región 1, 2, 3 y 5. ¿Sí? Luego tenemos la región también 40. Y luego tenemos acá de la cognición y de la emoción, que están muy relacionadas con el olfato, pero ustedes no van a hallar en un área de Brodmann que esté nada más destinada al gusto. Y eso es porque está mucho en relación con las emociones, está mucho en relación con la olfacción y está mucho en relación con lo somatosensorial. Pero realmente no tiene una región solita. Lo que sí tiene son áreas asociativas muy importantes que una vez que tienen contacto con la corteza parietal, se va a poner en contacto con la región frontal, se va a poner en contacto con la amígdala, con el sistema límbico, e igual que con la olfacción, van a generar memorias muy fuertes a largo plazo. Aunque no tenga una relación directa con el hipocampo, al tenerla con la amígdala y al tener algunas de las regiones corticales en relación con la olfacción, podemos nosotros integrar la degustación, ¿no? Que es prácticamente una mezcla entre la vía olfativa y la vía gustativa. Entonces, esa sería la vía gustativa en las regiones corticales. Ustedes nada más apréndanse que es en la corteza parietal, no tiene una área de Brodmann predeterminada solamente para el gusto, no es en la corteza parietal. Y la que sí tiene es la olfacción, que es la región 34. ¿De acuerdo? Entonces, más adelante vamos a ver cómo esas relaciones son importantes en el sistema límbico y por qué el sistema límbico está relacionado con las emociones, está relacionado con la memoria a corto, mediano y largo plazo. Eso sería el resumen de vía gustativa. Espero que les sirva mucho, estudienlo bastante y nos vemos en la próxima clase.